Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. No solo los respeto, sino que también los quiero. Aquí tiene la mano de un amigo. Está bueno, Demetrio Macías, usted me desaira. Es porque no me conoce, es porque me ve en este perro y maldito oficio. ¿Qué quiere, amigo? Es uno pobre, tiene familia numerosa que mantener. Sargento, vámonos. Yo respeto siempre la casa de un valiente, de un hombre de veras. Luego que desaparecieron, la mujer abrazó estrechamente a Demetrio. Madre mía de Jalpa, qué susto, creí que a ti te habían tirado el balazo. Vete luego a la casa de mi padre, dijo Demetrio. Ella quiso detenerlo, suplicó, lloró, pero él, apartándola dulcemente, repuso sombrío. Me late que van a venir todos juntos. ¿Por qué no los mataste? Seguro que no les tocaba todavía. Y sigue, y sigue, y sigue. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas a En Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM, radio rabiosamente digna, radio del Valle de México, radio comunitaria del Valle de México, del oriente del Valle de México. Sean bienvenidas, bienvenidos, saludos a mi compañero Abraham en los controles y a todos quienes hacen posible que estemos al aire. Empezando por nuestra directora Rocío Román y cada una de las y los coordinadores que llevan el timón en esta estación. Si nos escucha, gracias. Si está con la posibilidad de vernos por las redes sociales, mándela más esta liga para que nos vean en Facebook, en esa radio 97.3 FM. Y bueno, pues ya estamos aquí y acabamos de iniciar hoy 15 de noviembre de 2025, que son las 5 y pasaditas de la tarde, en una tarde calurosa, sí, hermosa. Corona Capital, pero también de la marcha de generación, de la generación Z, que pues es la generación más de mayor rango en cuanto a las edades, porque había pues adultos mayores, jóvenes, y había ¿no? jóvenes, y había de chile, mole y pozole. Sí. Entonces, bueno, ya ojalá pudiéramos hablar más de esto, pero bueno, no, porque hoy hay un programa muy, muy bueno y ya el maestro Porfirio García Trejo, a quien saludo con afecto. Buenas tardes, Paquito, buenas tardes a todos. Nos leyó algo que parece que nos hace saber de qué va la emisión de hoy. ¿Qué leíste, Porfirio? Un fragmentito de la novela Los de Abajo, de Mariano Azuela. El primer capítulo. Lo que nos llamaba la atención, si puedes mostrar a quienes nos están viendo por el Facebook, entonces más arribita porque aquí te tapa, es correcto, es un libro, una edición de un libro que es un agasajo. Hoy que queremos hablar de la literatura en torno a la Revolución Mexicana, sea poesía, novela, cuento, relato corto, crónica, etcétera. Corridos, por supuesto. Sí. Porfirio, desempolvaste algo. ¿Qué es? Es precisamente la antología o selección de novelas mexicanas de la Revolución Mexicana de la editorial Aguilar. ¿De qué año será eso? Pues no sé, aquí debe tener un año, pero es de mediados del siglo pasado. O sea, 1950 más o ahí, menos. A 60, ¿no? Donde todavía era papel cebolla. Papel cebolla, mire, es del 69. 69, sí, bueno. Esta edición. Un libro bello que obviamente no se consigue nuevo, tienen que ser usados. No me digas. No hay ¿Por dónde te vas a ir, Porfirio? Pero déjame para recomendarles que lo lean, que si lo pueden conseguir, lo hagan en libros usados, ya dije. Y vean, son 2 volúmenes. En el tomo 1 las novelas que aparecen son Los de Abajo, precisamente, de Mariano Azuela, y de él también Los Caciques y las Moscas. Y luego viene de Martín Luis Guzmán, El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo, que es famosa. Por supuesto. Luego de José Vasconcelos, El Ulises Criollo, que son sus memorias de esta etapa. De Agustín Vera, La Revancha, y de Nelly Campobello, Cartucho. Claro. Es bellísimo ese libro de cuentos. Y Las Manos de Mamá. Esos son los 2 libros de ella. Y en el tomo 2, José Rubén Romero, Apuntes de un lugareño, sí, y Desbandada. Es autor michoacano él, pero obviamente no escribió en Michoacán. Desbandada. Y Gregorio López Cifuentes,
novelista genial, Campamento, Tierra y Mi General. 3 bellas novelas. De él, obviamente, hay que recordar una que no viene aquí, que es El Indio. Bella novela. Francisco L. Urquizo, un general carrancista, dice Tropa Vieja. Tropa Vieja. Hay crónica de ser eso. Sí. Pues sí, mucho de todas tienen crónica, pero también tienen invención. José Mancisidor, Frontera junto al mar, que es cuando los gringos invaden Veracruz, y En la Rosa de los Vientos, que es una hermosa novela. Rafael F. Muñoz, Vámonos con Pancho Villa, esta novelota que hicieron película, y Se llevaron el cañón para Bachimba. Famosa. Y finalmente está Mauricio Magdaleno con El Resplandor, que es una novela clásica, y Miguel N. Lira con una novela que también se hizo película con María Félix llamada La Escondida. La Escondida. Todas esas novelas trae en 2 volúmenes la edición de Aguilar, Novela de la Revolución Mexicana. Novela de la Revolución Mexicana, imperdible. La verdad, la edición la estoy viendo aquí. Sí, es mucho que leer. Y veo en efecto. Es papel cebolla, son libros de más de 1000 páginas. Mira, 1031, como 1050 tiene. Muy comprimido, claro. Sí. Pero, híjole, se te va ahí un gozo. Sí, como no. De estar leyendo algo además tan cercano a nosotros. Sí. Y además veo que traes otro libro allá, Porfirio. Sí, cómo no, traigo que trae una icónica fotografía. ¿Por qué no lo muestras? Sí, vean, es un ferrocarril con los guerrilleros. Deben ser los villistas. Los revolucionarios villistas, sí, que usaban los ferrocarriles para transportarse de un hecho, estado a otro. Su característica de ellos fue la movilidad a través de los ferrocarriles. Sí. Y eso marcó la diferencia con relación a otros grupos subversivos. Acuérdense, ellos se movían en la zona norte, evidentemente, la división del norte, y una estrategia declarada por parte del principal representante de este movimiento, Pancho Villa, era hacer estrategia con relación al movimiento de los trenes. Sí, cómo no. Tenían muy cuidados los horarios, lo que transportaban, etcétera, para incluso asaltarlos. Sí. Pero además para ver cómo ubicaba las tropas. Exacto. Es decir, él, digamos, sabía cómo venía conformado, con cuántos carros este ferrocarril, este tren, y decía, bueno, dado que viene así, tantos se van a poner al frente. Las mujeres regularmente ocupaban uno de los 2-3 primeros vagones, por alguna razón logística, de alimentación a las tropas, el tema del hospital. El tema del hospital ambulante. Y eso, por ejemplo, fíjate, se oye muy, muy fácil y muy rápido, pero el tema del hospital, de saberlo habilitar en el ferrocarril conforme iban avanzando las tropas en las batallas, era la diferencia también en cuanto a gestionar la guerra, gestionar la batalla, porque bueno, una estrategia era rápido componer o sanar a los enfermos, a los que iban cayendo, ¿no?, para no tener tantas pérdidas y en su momento reentrar a la guerra, a los movimientos, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Perdón, el título del libro es Cuentos Mexicanos de la Revolución, de Emilio Covarrubias G., editorial Xochipilli. Es una antología de alrededor de 22 cuentos de la Revolución, con temas de la Revolución Mexicana. Autores diversos. De diversos autores, entre ellos precisamente Mariano Azuela, otra vez, ¿no? Ricardo Flores Magón. ¿Cómo no? Fíjate nada más, que era cuentista, además de periodista y de pensador, ¿no?, de filósofo. Su cuento se llama Dos Revolucionarios. De Mariano Azuela es el de Cómo al fin lloró Juan Pablo. Un cuento largo de él. La fiesta de las balas. Te interrumpo, a ver si ahorita podemos leer el de Dos Revolucionarios. Es muy breve. Es breve. Es muy breve, pero bueno, ahorita lo leemos. Pero sigue, perdón. Decía yo, La fiesta de las balas, de Martín Luis Guzmán, que realmente no fue un cuento. Aquí lo incluye el autor como si fuera un cuento, pero en realidad era parte de una crónica. Bien. Nada más que pareciera un cuento cruel, ¿no? Le ordena Francisco Villa a Rodolfo Fierro, ¿te acuerdas que él tenía, dicen, dos manos? Sus 2 manos La derechas. mano derecha era precisamente Felipe Ángeles, y la izquierda era Rodolfo Fierro. Muy diferentes uno del otro, porque mientras que Ángeles era efectivamente un estratega, un hombre preparado, ¿no? Militarmente en la academia. Prudente. Sí, una estratega genial. En fin,
él nunca se precipitaba, siempre era muy pensado todo, bien calculado todo. En tanto el otro era arrebatado y cruel. Y precisamente el matón. De eso trata. Era el matón. El matón De Villa. De hecho, hay varios episodios donde Villa lo contiene. Sí, como no. Era el único que lo podía contener. Sí, el único. No, y aquí no lo contiene, al contrario, acaban una batalla, tienen 500 prisioneros, 300 son destinados a morir, 200 son sumados al grupo de Villa, al ejército de Villa, y 300 condenados a morir. Fíjate, ¿Y quién no los van a fusilar? Bueno, él cree que los van a fusilar, le ordena a Fierro, mátenlos. Y Fierro dice, sí, bueno. Pero va a los corrales donde los tienen presos y prepara 2 de sus pistolas, que son de oro, pero las que a él le gustan, están preparadas, y le ordena a un joven que está bajo sus órdenes que le prepare muchos cartuchos porque va a estar cargando las pistolas constantemente. Fíjate, no. Y luego le dice, a ver tú, que estás vigilando, ustedes 2, sáquenme 10 de esos prisioneros. Y antes de que lo saquen, él les grita a los prisioneros, si alguno de ustedes logra llegar hasta la barda que está allá enfrente, se salvó. ¿Qué tal? Pero no se van a salvar, porque yo soy muy buen tirador. Tirador, así es. O sea, no los fusiló, sino que salen los 10 primeros y ya saben que les van a disparar, entonces empiezan a saltar de aquí para allá. Sí, zigzaguear. Y él, sin embargo, ya tiene listas sus pistolas con las 2 manos. Ninguno se salvó. Ninguno se salvó. De esos 10. Échame otros 10. Ajá. Pero ya el jovencito ya preparó las pistolas, ya le puso balas otra vez. Entonces salen otros 10 y la misma escena. Ninguno se salvó. Total, al final, las 300, uno de los últimos 10, porque ya sus dedos están cansados ya de tanto. El último logra alcanzar la barda, brinca y se va. Fíjate, no. Entonces le dice, ey, pásame una carabina. No sé. Y termina con él. O sea, ni uno se salvó. Ni uno se salvó. No los fusiló, él los mató porque a él le provocaba gozo. No, bueno, imagínate. Matar, asesinar de esa manera. Qué barbaridad. Que bueno, también hay que decirlo, parte de los ¿cómo llamarle? Cuestionamientos siempre en ese tipo de movimientos. Claro que ¿no? sí. ¿Quién era el más cruento, por ejemplo? Sí. ¿Quién era el estratega, por ejemplo? ¿No? Álvaro Obregón en su momento gozaba mucho de esa fama. De hecho, ¿no? pues pudo derrotar a Villa, sí. Bueno, por ser un magnífico estratega. No, estratega. Sí. ¿Quién era el arrojado, el valiente? ¿Quién era el cruento, el irracional? Sí. En fin. Ya estaremos revisando literatura de esto, pues y eso leyendo fragmentos, ¿no? Y leyendo fragmentos. Cuentos, sí, de eso va el programa de hoy, así es, literatura, poesía, corridos, en torno a la Revolución Mexicana. Si usted está siguiéndonos en las redes, bueno, si está primero en la radio, le comentamos que la página de Facebook donde nos puede seguir formalmente es en esa radio 97.3 FM, porque había otra que era la comunitaria. Ya no estamos de vuelta a la original para que por favor nos siga allí y nos dé comentarios y pónganos algún comentario, algún personaje, sobre todo, y lo vamos a escuchar, lo vamos a tener a Daniel Samperio con su aportación, que le dijimos, oye, sabíamos que traías el de Drácula desde hace 1 o 2 semanas, pero vamos a pausarlo tantito porque amerita hoy, 15 de noviembre, que estamos en un puente patriótico, ¿no? Porque el 20 es el miércoles, ¿no? Es el miércoles, pero se recorre. Se recorre, entonces hoy decidimos hablar de la Revolución de la Literatura. Creo que es el jueves. Y entonces Daniel nos va a traer una colaboración muy interesante. Las mujeres y la revolución, pero desde la literatura, que en un vuelo rápido, pues no es fácil encontrarlas. No. Pero hay una figura que, si bien no es porque escriba, sino porque es inspiración para muchos que escribieron o que tomaron fotografías o que hicieron películas, es la soldadera. La soldadera, claro. Entonces, que sí. Ya hablaremos de ello, aunque claro, ya los expertos... y ahí me viene a la mente la imagen de María Félix actuando en la película Enamorada, siendo ella la soldadera, siguiendo a su Juan, que va montado a caballo, que es nada menos que Arturo, no, ¿cómo se llamaba?
Caramba, el papá de Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz va montado a caballo, soberbio, la imagen es preciosa, va a caballo y ella tomada de la crin del caballo caminando a su lado. Fíjate, se pierden a lo lejos, ¿no? Decir que era ver llegar a los pueblos los contingentes adelantados de las mujeres, en este caso las soldaderas o no, las mujeres que iban por el abastecimiento para asegurar la alimentación de las tropas, era cuidado. O sea, tú veías un soldado armado, un personaje armado y te preparabas y todo. Veías a estas compañeras avanzando y sabías que iban por todo con armas o sin armas. Sí, no había un código en ese aspecto porque desde esta necesidad de decir la alimentación primero, mis hijos primero, ¿no? Muchas pues ya te imaginarás el temor que podían causar. No, y si era necesario tomaban armas y disparaban de también. Cierto saqueo, y de apropiarse, ¿no? O en las batallas participaban, sobre todo cuando las cosas no iban muy bien, las ocupaban, a disparar también, porque sabían hacerlo. Y bueno, entonces quiero decir, acotar, claro, ha de haber 2, 3 mujeres en lo particular, que hay una contribución, por supuesto, pero nosotros vamos en general por la figura de la soldadera en el arte. Y sobre todo en los corridos, ¿no? Uno oye los nombres específicos, la Adelita, la Valentina. Yo te quiero preguntar, empecemos con lo siguiente, Porfirio, de los diversos géneros Marieta, en la literatura, ¿cuáles están más asociados al movimiento de la revolución? Así es. Bueno, sí, la canción, el corrido. El corrido. Sí, básicamente. Aunque no hubiera novelas y no hubiera otras cosas, el corrido sería básico. Porque es más popular. Está al alcance, pues, de la gente que ni sabe leer. Sí, así es. Mira. Bueno, pues yo sí sé leer y por eso leí ahorita que Abraham nos puso, vámonos a un corte. Sí. Entonces vamos a un corte de estación, no se vaya. Estamos hablando de la Revolución Mexicana y su literatura. Ya volvemos. Sí. En esa radio, 97.3 FM. Hay un lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes. Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos, donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes. Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente. Conoce México, vive la magia, sé parte de su grandeza. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Tu voz cuenta en la reforma electoral. Estamos escuchando las propuestas de toda la ciudadanía, especialistas, académicos, organizaciones, sectores y población en general. La convocatoria está abierta. Participa en las audiencias públicas. Sé parte de la transformación de nuestra democracia. Entra a www.reformaelectoral.gov.mx. Inscríbete a las audiencias o manda tus propuestas. Participar es Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. El revolucionario viejo y el revolucionario moderno se encontraron una tarde marchando en diferentes direcciones. El sol mostraba la mitad de su ascua por encima de la lejana sierra. Se hundía el rey del día. Se hundía irremisiblemente y como si tuviera conciencia de su derrota por la noche, se enrojecía de cólera y escupía sobre la tierra y sobre el cielo sus más hermosas luces. Los dos revolucionarios se miraron frente a frente, el viejo pálido, desmelenado, el rostro sin tersura, como un papel de estraza arrojado al cesto. Cruzado aquí y allá por feas cicatrices, los huesos denunciando sus filos bajo el raído traje. El moderno, erguido, lleno de vida, luminoso el rostro por el presentimiento de la gloria, raído el traje también, pero llevando con orgullo, como si fuera la bandera de los desheredados, el símbolo de un pensamiento común, la contraseña de los humildes hechos soberbios al calor de una gran idea.
¿A dónde vas?, preguntó el viejo. Voy a luchar por mis ideales, dijo el moderno. ¿Y tú? ¿A dónde vas?, preguntó a su vez. El viejo tosió, escupió colérico el suelo, echó una mirada al sol, cuya cólera del momento sentía él mismo, y dijo: yo no voy, yo ya vengo de regreso. ¿Qué traes? Desengaños, dijo el viejo. No vayas a la revolución, yo también fui a la guerra y ya ves cómo regreso. Triste, viejo, maltrecho de cuerpo y espíritu. El revolucionario moderno lanzó una mirada que abarcó el espacio. Su frente resplandecía. Una gran esperanza arrancaba del fondo de su ser y se asomaba a su rostro. Dijo al viejo: ¿supiste por qué luchaste? Sí. Un malvado tenía dominado al país. Los pobres sufríamos la tiranía del gobierno y la tiranía de los hombres de dinero. Nuestros mejores hijos eran encerrados en el cuartel, las familias desamparadas, se prostituían o pedían limosna para poder vivir. Nadie podía ver de frente al más bajo polizonte. La menor queja era considerada como acto de rebeldía. Un día un buen señor nos dijo a los pobres: conciudadanos, para acabar con el presente estado de cosas es necesario que haya un cambio de gobierno. Los hombres que están en el poder son ladrones, asesinos y opresores. Quitémoslos del poder, elijamos presidente y todo cambiará. Así habló el buen señor. Enseguida nos dio armas y nos lanzamos a la lucha. Triunfamos. Los malvados opresores fueron muertos y elegimos al hombre que nos dio las armas para que fuera presidente. Y nos fuimos a trabajar. Después de nuestro triunfo seguimos trabajando exactamente como antes, como mulos y no como hombres. Nuestras familias siguieron sufriendo escasez, nuestros mejores hijos continuaron siendo llevados al cuartel, las contribuciones continuaron siendo cobradas con exactitud por el nuevo gobierno y en vez de disminuir, aumentaban. Teníamos que dejar en las manos de nuestros amos el producto de nuestro trabajo. Alguna vez que quisimos declararnos en huelga, nos mataron cobardemente. Ya ves cómo supe por qué luchaba. Los gobernantes eran malos y era preciso cambiarlos por buenos. Y ya ves cómo los que dijeron que iban a ser buenos se volvieron tan malos como los que destronamos. No vayas a la guerra, no vayas. Vas a arriesgar tu vida por encumbrar a un nuevo amo. Así habló el revolucionario viejo. El sol se hundía sin remedio, como si una mano gigantesca le hubiera echado garra detrás de la montaña. El revolucionario moderno se sonrió y repuso: compañero, voy a la guerra, pero no como tú fuiste y fueron los de tu época. Voy a la guerra no para elevar a ningún hombre al poder, sino a emancipar mi clase. Con el auxilio de este fusil, obligaré a nuestros amos a que aflojen la garra y suelten lo que por miles de años nos han quitado a los pobres. Tú encomendaste a un hombre que hiciera tu felicidad. Yo y mis compañeros vamos a hacer la felicidad de todos por nuestra propia cuenta. Tú encomendaste a notables abogados y hombres de ciencia el trabajo de hacer leyes, y era natural que las hicieran de tal modo que quedaras cogido por ellas. Y en lugar de ser instrumento de libertad, fueron instrumento de tiranía y de infamia. Todo tu error y el de los que como tú han luchado ha sido ese: dar poderes a un individuo o a un grupo de individuos para que se entreguen a la tarea de hacer la felicidad de los demás. No, amigo mío, nosotros los revolucionarios modernos no buscamos amparos ni tutores, ni fabricantes ni ventura. Nosotros vamos a conquistar la libertad y el bienestar por nosotros mismos y comenzamos por atacar la raíz de la tiranía política. Y esa raíz es el llamado derecho de propiedad. Vamos a arrebatar de las manos de nuestros amos la tierra para entregársela al pueblo. La opresión es un árbol. La raíz de este árbol es el llamado derecho de propiedad. El tronco, las ramas, las hojas son los polizontes, los soldados, los funcionarios de todas clases, grandes y pequeños. Pues bien, los revolucionarios viejos se han entregado a la tarea de derribar ese árbol en todos los tiempos. Lo derriban y retoña y crece y se robustece. Se le vuelve a derribar y vuelve a retoñar, a crecer y a robustecer. Eso ha sido así porque no han atacado la raíz del árbol maldito. A todos les ha dado miedo sacarlo de cuajo y echarlo a la lumbre. ¿Ves pues, viejo amigo mío, que has dado tu sangre sin provecho?
yo estoy dispuesto a dar la mía porque será en beneficio de todos mis hermanos de cadena. Yo quemaré el árbol en su raíz. Detrás de la montaña azul ardía algo. Era el sol que ya se había hundido, herido tal vez por la mano gigantesca que lo atraía al abismo, pues el cielo estaba rojo como si hubiera sido teñido por la sangre del astro. El revolucionario viejo suspiró y dijo: como el sol, yo también voy a mi ocaso. Y desapareció en las sombras. El revolucionario moderno continuó su marcha hacia donde luchaban sus hermanos por los ideales nuevos. Como la vida es, como la vida misma. ¿Qué acabamos de leer, Porfirio? Se llama Los dos revolucionarios, de el maestro Ricardo Flores Magón. Si te fijas, muchas de estas ideas que maneja Magón son zapatistas, pero no porque se las haya copiado, al revés, porque Zapata era magonista. Fíjate. El zapatismo recoge más ideas de él, de Flores Magón, que de cualquier otro pensador. Y ve cómo el texto, amigas, amigos, los invitamos a que lean este texto y que lo pongan en manos de las y los jóvenes. Sí. Y ahorita voy a decir por qué. Pero primero, ve cómo tiene un carácter didáctico, instruccional. Sí. Exactamente. Sí. Desde la comparación entre el que reniega, digamos, y el que debe mostrar un alma nueva. Exacto. Sí. Un personaje dispuesto a emprender, a acometer, sí, a caminar, ¿no? Frente al que naturalmente dices, bueno, está viejo, ya va de salida, etcétera, pero que tiene una calificación negativa de lo que pudo haber sido una hazaña o una proeza. Sí, se siente decepcionado de lo que emprendió. Sí. Así es. Y esta parte instruccional, didáctica, diciéndonos, o sea, persuasiva, hasta propagandística, muy propio de los Flores Magón. Sí, claro. ¿No? Y de periodista también, ideólogo. Sí. Ideólogo, donde dicen, vean dónde está lo correcto, qué es lo que hay que hacer. Y ahí es donde me encadeno. Yo te preguntaba, Porfirio, tú tantos años diste clases en la media superior, en vocacionales. 36 años. Dime que sí les diste a leer esto a tus chamacos. Pues claro que sí. O sea, que el libro es para ellos. ¿Cómo te no, bueno, tú ¿a qué te refieres con que yo lo estructuré? Ah, es que tú eres el seudónimo. Ese es mi seudónimo. Déjenme decirles, claro, que Emilio Covarrubias sí. y fue casi que a propósito la pregunta. Ajá. Emilio Covarrubias es Porfirio García Trejo. Exactamente. Ya le quitamos la máscara al santo. Pues tengo un seudónimo. Ya le quitamos la máscara al santo. Bueno, sí, y vamos a aprovechar. Y por supuesto que leíamos este tipo de cosas. Vamos a aprovechar, espérame. Ahorita regresamos a esto. Fíjense, amigos, amigas, están ustedes presenciando un hecho histórico. Digo, nosotros lo podíamos saber aquí hacia adentro de los Poetas en Construcción, pero Porfirio García tiene un seudónimo que es Emilio Covarrubias. Tan importante que hubo, lo voy a contar como anécdota, una convocatoria ha de haber sido la primera convocatoria o el premio de poesía Poetas en Construcción, que llevó el nombre de Emilio Covarrubias. Lo que pasa es que Emilio Covarrubias que sí existió. A ver, cuéntanos. Fue mi sobrino. Bien. Y murió trágicamente siendo muy niño, sí. Muy niño. Entonces de ahí, bueno, primero cuando se convocó a este certamen que estuvo, todavía no era mi seudónimo, era su nombre de él. El chico. Sí. Ya. Fue propiamente un homenaje para él, ¿no? Que había muerto. Y después yo, en un afán de no dejarlo morir del todo, lo tomé como seudónimo. ¿Qué otras cosas has firmado con ese seudónimo? Varias cosas, no me acuerdo ya qué, pero... Además. Sí, otras cosas, sí. Oye, ¿y dónde pueden conseguir este libro que se llama Cuentos Mexicanos de la Revolución, de Editorial Xochipilli? Sí, pero no habrá forma, digo, sería muy bueno que lo podamos poner ahí en los estantes y todo. Sí. Yo digo, 2018. Gracias. Una alumna leyendo este libro, tan solo de Flores Magón. Sí, muy bueno. Muy poco conocido este tipo de pues cuentos cortos. Sí, sí. En particular, yo no sé qué tan conocido es, pero es muy fácil de llevar. Pero todos sus cuentos, porque hay un libro de cuentos de él y otro de teatro de él, todos con mensaje así similar a esto. Unos más largos cuentos, incluso como fábula siempre, utilizando
personajes. Déjame preguntarte, Sí. tenemos una llamada que es don Martín Catalán. Ahorita le vamos a dar la palabra a don Martín, Claro pero que sí. antes de que vayamos allá, ¿tu autor o autora favorita de este periodo histórico? De este periodo, pues yo creo que sí, O que Mariano hable sobre Azuela. Mariano Azuela. Mariano Azuela, ¿Por qué? por la cantidad y por la calidad de lo que escribió. No hay autor que haya escrito tanto como ¿A él. qué te refieres con calidad en él? No, pues el manejo del idioma. Y es precisamente algo que quiero señalar, muy importante para nuestro público, que se puede hablar de la literatura mexicana antes y después de la Revolución, y no es lo mismo. ¿No? Si tú lees la novelística del siglo XIX, no, la literatura del siglo XIX, tanto sea poesía, sea teatro, sea novela, vas a encontrar una literatura que está evolucionando, sí, pero que va atrás, que todavía no brilla. No, por ejemplo, leer Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, estás leyendo lo mejor de lo mejor en su momento. Sí. Pero leer Los parientes ricos de Rafael Delgado, por ejemplo, o qué será... bueno, en fin, libros de... No, les falta. Esta de Ángel de Campo Micros, ¿cómo se llama? Es una novela corta que es existencialista. Ángel del Campo. Ángel de Campo Micros. ¿No? Bueno, no me acuerdo el Bueno, a nombre. ver si... Pero es literatura todavía que evoluciona, pero va atrasada. Va a tardar siglos todavía en alcanzar a los europeos. Estamos hablando por el tema de la forma. Sí, pero estalla la Revolución Mexicana y entonces, para empezar, los autores que participaron en la Revolución se esforzaron por hacer un tipo de novela, obviamente que diera testimonio de lo que vivieron. El mismo Azuela Él era médico. Médico Sí. en cuadrillas, en misiones, Sí, pues. y fue villista. Y él era un testigo privilegiado de la historia. Además... Pero además le busca, porque, Claro, por ejemplo, soy- él escribe la primera novela de la Revolución 2 veces, ¿no? Primero escribe una que se llama Andrés Pérez Maderista, en 1911, o sea, acaba de estallar la Revolución, y él ya está haciendo la novela testimonio que es breve y que denuncia cosas, pero después escribe esta que acabamos de leer un fragmentito, que es la de Los de Abajo, Bien. que es considerada la primera novela, pero en rigor no lo es, es la No de lo Andrés es, la de Pérez. Andrés. Bien, Sí. pues vamos a saludar a nuestro amigo Martín Catalán. ¿Cómo está, don Martín? Muy buena tarde, gracias por escucharnos. Oyendo con atención al maestro y sí, pues muy buenos títulos que mencionó. Ese de Cartucho, y yo tengo otro de Las manos de mamá. Ah, sí. ¿De quién es? De Nelly También de Campobello. Nelly. Campobello. Yo no la he leído, de confesarlo. Ajá, sí. No, está muy bueno, ¿eh? Oiga, don Martín, y de este periodo, ¿qué novela usted disfrutó, que haya leído, que nos pueda recomendar como novela? No sé, de Francisco L. Urquizo. Sí. Sí, el Urquizo. Bien. ¿Corrido favorito? Pues muchos. Alguno que varios llevan el nombre aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, deben saber donde nos escuchan, porque acuérdense que en este programa nos escuchan hasta en otros planetas. Claro. Entonces hay que decir que varias de las calles aquí de la colonia Benito Juárez, sobre todo de aquí de Ciudad de Nezahualcóyotl, llevan nombres de corridos y muchos revolucionarios. Hay una calle que se llama La Cucaracha, ¿no? Sí, La Cucaracha. Por ejemplo, a ver, digamos La más. Adelita. La Adelita, por supuesto. Adelita, sí. Cuando iba yo en la primaria, nos escogieron para un bailable. Ándale. Y pues sí, entraba yo a los ensayos, pero siempre dejaba a la compañera plantada. Se chiveaba, don Martín. Sí, la verdad. Ajá. Dice, por eso me puse a leer, ¿no? Dialogar con los libros. Sí. Oiga, ahí está también la Marieta, ¿no? Sí, Marieta. Está ahí pasando la Carmelo Pérez, Sí, aquí sí. en esa, para quien conoce. En fin, varios más. ¿Alguna recomendación así muy particular que nos quiera hacer, don Martín, para nuestro auditorio? Cuento, novela, crónica, fotografía, pintura, que refleje episodio, de nuestro país. Haciendo a los de abajo.
Los de abajo, ahora sí que no hay película, de hecho, también. Sí. También. No recuerdo quién fue el director. Eric del no me acuerdo. Recordamos. Pero bueno, Eric del Castillo hace a Demetrio muy bien, una versión magnífica. Eric del Castillo, fíjate. Sí. Y hay más películas, si no bien de la revolución como tal. Bueno, primero decir, el cine mexicano, en los comienzos, evidentemente, grabó mucho a la Revolución Mexicana. Sí. Fue una de las revoluciones, evidentemente, más documentadas por los cineastas. Sí, por el cine, evidentemente. sí. Tanto que, bueno, hay textos de la URSS, Ajá, por ejemplo, sí. rusos, que provienen o que ven en lo que les documentó el cine. Es decir, acuérdate además que cada caudillo tenía su equipo propagandístico. Claro. Y entonces iba una cuadrilla de cinematógrafos, digámoslo, equipo, etcétera, registrando las batallas de unos y otros. Y claro, muy rico contar esta historia porque desde la parte propagandística, pues cada quien tenía su narrativa, ¿no? Claro. Cada quien contaba quién ganó, cómo ganó, etcétera. Y de hecho, a Pancho Villa le dieron dinero, los gringos le pagaron para que se dejara filmar en plena batalla. Hay una película en Netflix, lo estaba viendo hace poco. No sí. me acuerdo cómo se llama. Bueno, lo digo por lo siguiente, en el caso de los rusos, hasta Lenin se refirió a la Revolución Mexicana, pues, que fue la primera que le llamó una revolución interrumpida. Ajá. Que me lleva luego a otro autor, que ya Adolfo Gili, ¿no? Sí. Pero bueno, don Martín, entonces, ¿alguna pieza en este aspecto? ¿Otra más? Sí, como no, entre Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman. Por supuesto, teatro, y teatro, también está en cine. Sí. Estuvo en cine, claro. Pues muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho que esté en contacto con nosotros. No se pierda la próxima emisión, don Martín. Y bueno, no se vaya, síganos escuchando. Bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buena tarde. Bienvenidos a quienes se están integrando pues a sí, la te emisión. decía yo, entonces la literatura mexicana antes de la Revolución y después de la Revolución, pasando por la de la Revolución, Sí. que ya hay un esfuerzo muy obvio de los autores por crecer, Sí. por no parecerse a los anteriores, que todavía eran novatos, por así decirlo. ¿No? Después de la Revolución, aunque el tema de la Revolución sigue siendo constante, hay varias etapas de ella, de este tema, ya los autores que no abordan la Revolución, de todos modos se nota el esfuerzo por no parecerse a los anteriores. Por querer llegar. Sí, ¿no? Y incluso, por ejemplo, Julio Torri, el cuentista de Fusilamiento, se llama su libro más importante, hace cuentos fantásticos, no quiere hablar de la Revolución porque todo el mundo habla de ella. Está en una etapa en que todavía es popular el tema. Entonces hace cuentos fantásticos, pero se esfuerza porque no se parezca el tipo de prosa que maneja al anterior. Está proponiendo algo nuevo, porque están leyendo además a los europeos también, ¿no? Fíjate que lo dices. Y ahí llegaríamos a Rulfo, que todavía aborda el tema de la Revolución. Sí, por supuesto. Se va evaporando el tema, cada vez menos y Rulfo será el que le dé la puntilla. Hace el cuento famoso pues el que le da título a su libro, El Llano en Llamas. Sí, ¿no? Así es. Con ese cuento cerramos el tema de la Revolución. Después algún autor allá por casualidad ha abordado, pero ya no propone, pues. Ya no con el mismo vigor, que es otra de las críticas al tema de la Revolución Mexicana, digamos que se la apropia un grupo cultural, sí. Eso es cierto, ligado con gobierno, sí. Con quienes van gobernando al mismo tiempo, y pues ha de tener eso alguna afectación con encontrar otras formas de visualizarla y de contarla. Claro. En torno a este legado de los, digamos, posterior a la Revolución, queda muy esquematizado, muy estructurado. ¿Quiénes siguieron siendo los caudillos y las familias en torno a eso? Sí. Es un objeto de estudio muy interesante. El cardenismo mismo, por ejemplo, ¿no? Los cardenistas, sí. Luego los que se agrupan en el México moderno, de Miguel Alemán para acá, pero que reclaman su lugar. El cachorro de la Revolución, le decían a ese. Ándale, sí. Reclaman su lugar porque justo fue hijo, fue nieto, todo. Bueno, los obregonistas en Sonora,
que tomaron sí. varias posiciones de poder, tierras, etcétera, porque reclamaban, digamos, estas prendas. Claro. De pronto es común decir es que yo soy hijo o fui hija de revolucionario, y como esta repartición de ese prestigio, ¿no? Pero bueno, también es otro asunto de análisis, porque Sí. ya tenemos en la línea, está con nosotros y agradecemos la participación de nuestro compañero Daniel Samperio, Correcto. quien, como dijimos, nos preparó una pieza relacionada con la mujer, la soldadera, La soldadera. y todo lo que despertó en torno a su figura. Ajá. Y bueno, pues vamos a escucharte, Daniel. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. A ver, déjame ver si entras por acá. Un segundo. No. A ver, Daniel, parece que tenemos un problema de comunicación. ¿Por qué no nos llamamos nuevamente? Y sí, por favor, porque entró mala llamada. Gracias. En este. Bien. Bueno, ahorita nos va a llamar Daniel. Luego, ya saben, el tema de las antenas. Ajá. ¿No? Pero, ¿quieres decir algo, Porfirio? Pues ya no me acuerdo qué estaba yo diciendo. Pero sí, cómo no, en el teatro, en la novela, en poesía. Sí, nos falta hablar de sí, poesía. la revolución se refleja, pero creo que el grupo que más la reflejó fue indudablemente la de los estridentistas. No, estridentismo es de aquí. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Sí, Estoy claro. confundiendo con Sí, ahorita te iba a dar un nombre y ya también se me fue. Fíjate ¿Listo? nada. Los estridentistas Sí. son los que toman ese tema y lo llevan a la poesía. Ajá. De la poesía culta me refiero, Vete no preparando. la popular. Bueno, justo ese es otro dilema. O sea, Sí. fíjate, van a retratar o van a hablar de la revolución y se van a esta parte culta de decirnos algo. A ver, cuéntanos ahorita que regresemos con Daniel, ocúpate de pensar cómo nos contarías ese episodio, por qué se van hacia ese estilo, Sí. digamos, hacia esa forma, y a ver si tuvieras ahí algún poema que te acuerdes, alguna No. frase, algún verso. Bueno, pero de todos modos, velo Pero hay que pensando. leer a Daniel, Plesas. ¿cómo estás? Muy buena tarde, ¿nos escuchas bien? Claro que sí, maestro. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente, Daniel. Bueno, pues vamos a entrarle a tu colaboración, ¿cómo ves? Muy bien, maestro. Pues bueno, ya tocaron algunos temas. Antes de empezar, un saludo, maestro Porfirio. Un saludo a todo el auditorio. Saludos, Danielito. Ya tocaron temas muy interesantes en torno a la literatura de la Revolución Mexicana y unas tantas pinceladas sobre la figura de la soldadera, también conocida en el imaginario popular como la famosa Adelita, ¿no? Correcto. Seguramente muchos la conoceremos esta figura a través del corrido, Sí. a través de estas canciones de dominio popular, de esta figura que emerge como uno de los símbolos culturales más complejos y también a la vez contradictorios. Vamos a ver más adelante por qué. Heredados de la Revolución Mexicana. Hay que decir, hay que resaltar que no solo fue una presencia, digamos, física en los campamentos y campos de batalla, sino un personaje que, como ustedes bien mencionaron en un inicio, se reconfiguró una y otra vez en canciones, relatos, cuentos, novelas, en teatro, en imágenes fotográficas. Recordaremos, por ejemplo, al fotógrafo Agustín Casasola con su famoso archivo. En el cine también, por supuesto, y pues también en las prácticas festivas, ¿no? En la educación popular también figura mucho esta imagen. Pero bueno, hablemos de la soldadera en la literatura. Su representación en el siglo XX estuvo marcado por, digamos, muchas dinámicas. Había escritores y cronistas masculinos que, tendieron a encasillarla en algunos arquetipos, ¿no? Como la mártir, como la santa abnegada, e incluso como a lo mejor como decimos popularmente o vulgarmente, como marimacha, como una forma de domesticar o patologizar, digamos, como el tema de los roles de género. Hay artículos críticos que han mostrado, como en muchas novelas escritas por varones, cómo la soldadera parece reducida a un recurso narrativo, digamos, ¿no? Como a este estereotipo que sirve para ensalzar la virilidad del protagonista masculino. Pero, por ejemplo,
justamente mencionaron una obra imprescindible, ¿no? Una obra escrita precisamente por Nelly Campobello, que es Cartucho, que pone en primer plano esta presencia femenina, la soldadera en la guerra. Yo recuerdo mucho una plática del Colegio Nacional, allá por el año 2021, en el que justamente una crítica, no me acuerdo, creo que era Lucía Melgar, creo que sí, que mencionaba que desde la perspectiva de una niña inmersa en los tiempos oscuros de la guerra civil en Chihuahua, de aproximadamente de 1915 a 1920, la autora, en este caso Nelly Campobello, recrea la intensidad de una violencia que impregna la vida cotidiana de sangre, imágenes de cuerpos destrozados y relatos de la más alta crueldad, pero también de valor y de dignidad. Yo recuerdo mucho que en palabras de esta crítica, Cartucho adentra al lector en un, digamos, mundo infernal, pues carente, un paisaje donde la muerte violenta se ha normalizado, y en el que, por supuesto, las soldaderas forman un papel, toman un papel muy, muy importante, diferente al que podemos ver en algunas otras expresiones artísticas, digámoslo así, ¿no? Ya mencionaron también, por supuesto, otras novelas donde hacen su aparición, por ejemplo, Los de Abajo, de Mariana Zuela, pero yo tengo una en particular que me llamó mucho la atención, que precisamente lleva ese nombre, que se llama Las soldaderas, de Elenia Poniatowska. No es una novela... ¿Qué es? Exacto, te iba a preguntar, no lo ubiqué de primero. Sí, no es una novela, pero sí es una obra, digamos, híbrida. Tiene crónica, tiene investigación, tiene reflexión literaria, y precisamente habla de esta figura, ¿no? De las soldaderas. Igual, en una conferencia que se tituló Arte y Revolución, igual en el Colegio Nacional, las soldaderas para Poniatowska, en esta investigación que hacen, las cataloga como sol y cobija. Cubrían piernas, brazos y cabezas, eran un inmenso rebozo sobre una tropa que avanzaba sin entender lo que acabaría con ellos. La escritora, Elena, por supuesto, retomó las palabras de Juan Rulfo al mencionar que estas mujeres tenían lo único que salva la vida: 2 piernas que saben caminar y de vez en cuando correr. Precisamente Agustín Casasola retrata a mujeres entregadas pues a diversas tareas, ¿no? A la mujer que acarrea agua, a las mujeres que palmean tortillas, que tienen el fuego encendido, que cargan un arma. Entonces, a mí me pareció muy, muy interesante esta obra, digamos, este ensayo de Elenia Poniatowska, donde nos da un retrato, yo podría decirlo, uno de los más acertados. Este ensayo ya fue escrito por ahí de 1999, 98, y bueno, es una obra indispensable para comprenderla. Por supuesto, La muerte de Artemio Cruz, que ya estuvimos, ya mencionaron, me parece, de Carlos Fuentes. Tenemos también Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta, para quien gusta también de una novela mucho más, digamos, romántica. Se ha adaptado al cine, por supuesto. ¿No? También, tenemos Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Cierto. Y Vámonos con Pancho Villa, de Rafael Muñoz, ¿no? En donde se presenta como esta atmósfera del villismo, y en donde las soldaderas pues, son parte estructural de la tropa y pues testigos clave del desgaste revolucionario. Entonces, en conclusión, maestro, porque sé que el tiempo apremia en la radio, pues la soldadera es sin duda un personaje histórico que, como mencionaba al principio, opera en muchos planos, en muchas expresiones artísticas. En el corrido ni se diga, ¿no? Seguramente hubiera estado genial escuchar en voz de nuestra querida amiga Mariguk. Híjole. No sé, a lo mejor alguna versión de La Valentina, de La Rielera, de Las Tequilera, ¿no? De Juana Gallo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, a eso me refiero con un personaje que opera en varias expresiones y en varios planos. Como creación literaria, bueno, pues que ha sido utilizada para
narrativas para reforzar a lo mejor una identidad nacional, ¿no? Que continúa hasta la fecha de hoy siendo resignificado, ¿no? Antes no se le daba el mismo valor que hoy podemos estar dándole, y eso pues es como una tarea conjunta de críticos, de escritores, de novelistas y de muchas personas. Entonces, bueno, recuperar la imagen de la soldadera pues no solo implica, digamos, homenajearla, ¿no? Sino también pues dialogar, debatir sobre las representaciones que se le han dado a lo largo de todas estas décadas, y que en algún momento de la historia pues pudieron haberla borrado, si no es por supuesto las digamos, por ejemplo, el corrido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esa es la pequeña colaboración que traigo el día de hoy, maestro. Pues muy nutrida, como siempre, Daniel, te agradecemos mucho. Otra vez hay investigación, hay una mirada fresca en el tema, y bueno, pues la próxima semana seguramente te veremos por aquí. Muchas gracias, maestro, claro que sí, y un saludo a todo el auditorio. Hasta luego, muy buena tarde y gracias, Daniel Samperio, nuestro colaborador habitual aquí en Su Tinta Radio. Pues dijo muchas cosas para continuar con el diálogo. El tiempo apremia. Porfirio, ¿qué pensaste de lo que te dije? Que creo que ya te borró. El tema de cómo es que algo que proviene de una lucha popular se va a una poesía culta. Ah, ya, sí. Ahorita ver. que regresemos porque hay corte. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues vamos a un corte. No se vaya. La respuesta de Porfirio García Trejo amerita que se quede con nosotros. Ya volvemos. En esa radio, 97.3 FM. Con las rutas de la salud hemos entregado más de 70 millones de medicamentos. Que tiene todos los medicamentos. Dejé de perder tanto tiempo en viajar a otras comunidades. Ya sé que puedo adquirir los medicamentos que me recetan. Ya tienen más facilidad de adquirir un medicamento. Tenemos más del 90% para surtir una receta completa. Y lo más importante es que ya no les genera un gasto de bolsillo. Tus medicinas ya llegan donde las necesitas. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Samuel Tamayo le tenía vergüenza a la gente. No lo hacían comer delante de nadie. Cuando hablaba se ponía encendido, bajaba los ojos y se miraba los pies y las manos. No hablaba. Cuenta Betita que siempre se iba a comer a la cocina. El general Villa no lograba hacer que se le quitara la timidez. Entre hombres no es así, le decía el general a Betita. Si lo vieras, hijita, pelea como un verdadero soldado. Yo quiero tanto a Samuel. Cuando andábamos en la sierra, cuando cruzamos Mapimí, muertos de hambre y de sed, este muchacho, hijita, tan vergonzoso como tú lo miras, venía y me daba pedacitos de tortilla dura que me guardaba en los tientos de su silla. Me cuidaba como si fuera yo su padre. Mucho quiero a Samuel, por eso te lo encargo. Un día Samuel, aquel muchacho tímido, se quedó dormido dentro de un automóvil. Villa y Trillo también se quedaron allí, dormidos para siempre, cosidos a balazos. Samuel iba en el asiento de atrás, ni siquiera cambió de postura, el rifle entre las piernas, el cigarro en la mano, solo ladeó la cabeza. Yo creo que a él le dio mucho gusto morir. Ya no volvería a tener vergüenza, no sufriría más frente a la gente. Abrazó las balas y las retuvo. Así lo hubiera hecho con una novia. El cigarro siguió encendido entre sus dedos vacíos de vida. El cigarro de Samuel. El cigarro de Samuel, excelente relato de Nelly. De Nelly Campobello. Háblanos un poquito de Nelly Campobello. Aquí dice que nació en 1909 y murió en 1985. ¿Qué más? Sí, dice su verdadero nombre, María Francisca Moya Luna. Nació con el siglo en Villa Ocampo, Durango. Tras vivir en Parral y Chihuahua, se muda a la Ciudad de México en 1923. Estudia danza, publica su primer libro de poemas y conoce a Martín Luis Guzmán, con quien posteriormente tendría una intensa relación sentimental.
En 1930 en La Habana conoce a Federico García Lorca. Desde esa época es maestra de ballet en la Escuela Nacional de Danza y aparece la primera edición de Cartucho, una colección de relatos sobre la revolución en el norte de México. En 1983 se presenta por última vez en público. Sus últimos años de vida acontecen entre nubarrones dignos de una serie policial, al ser aparentemente secuestrada por las personas que la asistían y que la mantienen oculta en Progreso de Obregón, Hidalgo, hasta su muerte, ocurrida también sin datos precisos. Estos tres, los cuentos que están acá son de Cartucho, y así son todos los cuentos de Cartucho, breves. Contundentes, porque además quien está narrándolos es una niña de 6 o 7 años. Qué barbaridad. Que era la edad que tenía Nelly Campoy. Entonces ella vio muchas cosas de la revolución en el norte, pero las escribe cuando ya es adulta. Claro. Evocando, por supuesto, una memoria excelente. ¿No? Hay que decir que también buena parte de la literatura de la Revolución Mexicana quedó, digamos, sin escribirse. Eso también. No, o sea, perdón por el contrasentido, como literatura sin escribirse, quedaron en muchas leyendas, inmensidad de leyendas, como árboles en los páramos podía haber, en los valles, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, era común que dijeran que en este árbol colgaron a tal o cual personaje y era como un santo y seña. Exactamente. Porque ahí había un tesoro enterrado. Exactamente. Y yo me quedaba pensando, te lo contaban como una realidad clara y decía, ¿y qué pasaba cuando ya se secaba el cuerpo, quedaba el esqueleto? Te desintegrabas y adiós santo y seña. O sea, ya no había dónde ver a lo lejos. Ahora sí que, ¿cómo? En lozanía. Ajá, sí. Ver a lo lejos. Lejanía. En la lejanía, sí. Mira, allí es donde dejé esto, lo otro, ¿no? Servía de referencia. En fin, ya nos vamos a despedir, Porfirio, dime. Pero, iba a recordar una película de Rodríguez, ¿cómo se llama? Ismael Rodríguez. Sí. Que se llama Yo soy Pancho Villa. Y que está hecha de pequeños cuadros en donde evoca alguna anécdota de Villa. O sea, se puso a investigar anécdotas de Villa y obvio que escuchó muchas, escogió y las dramatizó. Una película espléndida. Yo soy Pancho Villa. Pancho Villa. Donde, no sé, luego véanla. Sí, bueno, hay que decirlo, Pancho Villa es uno de los revolucionarios más contados en películas y libros. Eso es cierto. Por mucho canciones. Pero antes de irnos te quiero preguntar dos. Bueno, a lo mejor lo podemos abordar la próxima semana, que es los autores extranjeros que visitan la Revolución Mexicana y que son grandiosas sus obras. Bueno, yo recuerdo 3 ahorita, básicamente. Uno es John Kenneth Turner, que obviamente escribió el libro México Bárbaro, donde da testimonio de la pobreza, la crueldad en la que vive el lo vamos a hablar la próxima semana. El otro, y que fue motivo para que estallara la revolución. Sí. 2, John Reed, el hace una biografía de Pancho Villa, precisamente, ¿no? Frederick Katz, no, él no estuvo en México. Él es investigador, la biografía de Villa. Por eso, que escribió sobre. Por eso. Que no haya vivido en ese momento. Que escribió, etcétera. Frederick Katz, con muchos libros, los 2 volúmenes de la biografía de Villa, que le sirvieron mucho a Paco Taibo II, ¿no? Que se parecen mucho a las... Curiosamente. Y bueno, Adolfo Gili. Sí, Adolfo Gili, que es argentino. ¿no? Pero muchos más que nos están faltando. Claro, sí, y también el famoso Ambrose Bierce, que cruza la frontera y viene por admiración y porque quiere participar en la revolución, y aquí muere quién sabe cómo. Bueno, es el protagonista de la película Gringo Viejo. Sí, y acuérdense que los norteamericanos, es muy rápido decirlo, sobre todo las fronteras del oeste mexicano, del oeste norteamericano, prácticamente eran una misma en ese aspecto. Digamos, del lado de Tejano podíamos tener esta cicatriz de que se partió un pueblo, que quedó uno del otro lado, otro del otro lado, con muchos mexicanos allí en disputa, pero hacia el oeste, estoy hablando Sonora, básicamente, primordialmente, los llanos de allá del desierto de Baja California, en fin, era muy común los rasgos de unos y otros, yendo y viniendo, transportaban ganado, comerciaban ganado, etcétera, y como ese Ambrose, varios hablaban de venir a México a ganar dinero, a enrolarse, fueron, digamos, sicarios alquilados en algunos casos. En fin, no acabaríamos. Pero, a ver, no me quiero ir sin preguntarte. ¿Diferencias? ¿Quién te gusta más? ¿Martín Luis Guzmán o Mariano Azuela
Es que los dos, estás nombrando los por dos eso, más grandes. Es que nos faltó hablar de Porque Mariano Azuela, otros escritores, de Martín Luis Guzmán. Sí, son geniales, pero les falta preparación académica. Y tú estás y es que a los dos Martín Luis sí Guzmán, el que yo creo es el escritor más formado. Su novela de La sombra del caudillo, sí, claro, es algo extraordinario que nadie más pudo haber escrito sino él. Sino él, bueno. Bueno, Vasconcelos también andaba ahí, pero no tenía las dotes de novelista que tuvo. Todavía en ese momento. Sí. Yo creo que lo vamos a dejar para la próxima edición. Amigas, gracias por estar con nosotros, por alcanzarnos aquí. Saludos a por supuesto, Daniel Sánchez, sí, cierto, Daniel. Gracias por seguirnos. Estamos pendientes de nuestros programas. Daniel, déjame decirte, un compañero de la Escuela Nacional de Trabajo Social, muy compenetrado, como varios, en los temas que nosotros aquí tocamos. Perfecto. Ojalá un día se anime a llamarnos y platicar con él. Un personaje que además es culto. Y César Cedillo, gracias, nos manda saludos desde la Feria de Tulancingo, la Feria del Libro. Sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Pase un excelente fin de semana. Compre o que no compren, en fin, pues que compren mucho los nacionales, ¿no? Pues compren libros y cosas que valga la pena, no se dejen engañar. Órale, gracias, hasta pronto. Hasta saludos, luego, Abraham. Sí. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima.